Estabas hablando del relato justamente de lo que mencionaba Gurdjieff, de cómo la inteligencia mayor o el padre de las luces se recuerda a través de este sufrimiento de dejar que sus hijos dejen pues su morada. Se está refiriendo a los dos, me refiero a estos Benei, a Elohim y también a nosotros como parte de Adán. Digo, si somos fragmentos, ¿no? Como decía Gurdjieff, merde de la merde, es decir, de Dibuquín, de seres que fueron antes humanos, y que hay una zona que le llaman como el Tártaro, como una zona oscura, El en donde inframundo. estos seres, ajá, como el inframundo, en donde caen y buscan algún huésped humano que tenga las mismas afinidades que ellos, Los ángeles enseñaron al ser humano a construir armas, templos de piedra, artes ocultas, ¿no? ocultas, eso es, sí, magias. Tuvieron que poner barreras para que el mal no se extendiese al resto del universo. Por eso aquí fueron exiliados los ángeles caídos y se les impidió pasar, ¿no? Es que ese es el Uroboros, ¿no? Dragón o serpiente que se muerde la cola. La puse en PDF, ¿no? Sobre los ángeles tontos. Dice, en respuesta a una observación de alguien, Gurdjieff empezó a hablar sobre los ángeles tontos y dijo que si un hombre trabajaba sobre sí mismo y se libra de elementos indeseables, será mejor que un ángel, lo que por asociación trajo a mi memoria un pasaje de la Pistis Sofía, que es un texto clásico del gnosticismo. ¿No sabes que tú y los ángeles y arcángeles, los dioses y los señores y soberanos, y los grandes de la emanación de la luz y toda su gloria, están hechos de la misma pasta, materia y sustancia? Todos ustedes son de la misma mezcla. Estamos reconciliando ángeles caídos, animales, las plantas, el mundo vegetal, el mundo mineral, todo se está reconciliando en nosotros. Y eso es impactante. El verdadero amor divino consiste en venir a un cuerpo físico y limpiar lo que los ángeles caídos no limpiaron, que este es el otro tema que deberíamos tocar, porque el ser humano heredó la mente de los ángeles caídos, ya que ellos de algún modo se encarnaron con la intención de elevar a la humanidad, porque pensaban que eran mejores o superiores. En el libro del correcto. Zohar se dice, ¿no?, ¿Sabes? que estos Benea Elohim, los hijos de Elohim, le dijeron al bendito, ¿por qué haces a ese Adán hecho de la tierra, ¿no? Si sabes que va a pecar, no merece la pena. Te va a fallar, sí, Y, correcto. y, y claro, pues se les dijo, Adán pecará con una mujer, ¿no? Es en realidad pues una alegoría, ¿no? La mujer no es que sea una mujer sola, sino es básicamente el cuerpo del alma con lo que se viste el espíritu y que se convierte pues en una experiencia corpórea, y con eso, claro, pues la humanidad adámica cae, pero se les dijo, vosotros pecaréis con muchas mujeres. Porque claro, cuando los Benea Elohim toman a las hijas de Adán porque se enamoran de ellas, luego les engendran de muchos nefilim. Eso que aquí quiere decir Ujú. que se encarnaron ciertos espíritus en la humanidad y siendo ya humanos, pues claro, se mezclaron con la humanidad y cayeron en las pasiones, no solo sexuales, sino también bélicas. Los ángeles enseñaron al ser humano a construir armas, a construir templos de piedra, de adoración, espiritualidades, religiones También artes, digamos, ocultas, ¿no? ocultas, eso es, sí, magias, hechicerías, incluso medicina, Correcto. Sí. herbórea, chamánica, eso también lo trajeron ellos. Y es curioso que con todo eso la humanidad cayó y se generaron incluso 5 espíritus diabólicos, esa unión de los ángeles con la humanidad, los nefilim, que son lujuriosos, los giborim, Sí, poderosos, que quieren riquezas, quieren dominación, los vemos influyendo, ¿no?, en el mundo de la política, del deporte, de la espiritualidad, incluso porque hay gurúes que dominan a sus seguidores. Luego hay también
Refaim, ¿no? Los Rafael. que generan desesperación para presentarte una sanación, ¿no? Como hacen pues, las empresas Sí, farmacéuticas, ¿no? Que generan medicamentos porque es que si no los tienes están muertos, ¿no? Tienes que tomar ese medicamento porque de lo contrario no te vas a curar. Eso es espíritu del ángel caído Refá. están los Anakim también, ¿no? Los anakim violentos, ¿no? Los que están en la guerra, en los conflictos bélicos. Amalek se dice que es el peor, Sí, es el que siembra la duda. el sembrador de la duda. Que de hecho dicen que la otra vez estaba escuchando a Mario Sabán para, bueno, hacer un intermedio acá en lo que estás mencionando. No me acuerdo en qué video, me causó curiosidad el título y mencionaba que, ah, mencionaba dos tipos de hombre, ¿no? Que está el Sadik, eran tres, el Sadik, el Beinoní y el Rasha. Ujú. O sea, el Beinoní pues es el que está en medio, ¿no? De ser Sadik y de ser un Rasha, y mencionaba que, bueno, que él ve más mérito de un Beinonim porque siempre va a estar buscando su trabajo interior de conciencia, superarse, ¿no? Pues que un Sadik ya es un Sadik y que pues no le apetece mejorarse más, según lo que él comentaba, y pues que un Rasha, pues, a pesar que tiene algún átomo de luz que podría acercarse a ser un Beinonim, pues que ya es un Rasha y pues ya está al nivel de un Sadik, a nivel del oscuro o de Citrajara, y que pues también se va a quedar en ese estado, ¿no? Y mencionaba lo de Amalek, dice, el que sí no tiene esperanza, ni de cambio, ni de nada, pues es Mm, el que trae una esencia de Amalek. Me llama mucho la atención, porque lo decía, intuyo que pues en los textos de Kabbalah que él ha estudiado, pues algo de eso. mm. Claro. Sí, Gurdjieff también hablaba de que hay tres tipos de hasnamuses. Los hasnamuses son seres que disfrutan haciendo sufrir a los demás, que se ponen por encima de los demás, que solo se preocupan por sí mismos. Es amor a sí mismos, nada de amor hacia los otros. Y que los hay que son trozos de carne, personas con un cuerpo físico, pero que apenas tienen un alma espiritual, tienen un alma animal. Y claro, pues, el alma animal está destinada a ser reciclada, a morir. Pero que los hay que desarrollan un cuerpo astral y pueden ejercer cierto poder hipnótico sobre masas, lo que llamaríamos vampiros psíquicos, ¿no? Ciertos brujos que Mm. arrojan mal de ojo, que pueden hacer conjuros, invocar espíritus malignos. Y bueno, esta gente cuando fallece, evidentemente, pues, puede sobrevivir en estados de trascendencia, pero van a lo que Gurdjieff llamaba el planeta de la retribución eterna. O sea, dice que tienen que ser purificados durante eones, si acaso, por utilizar un término antiguo, ¿no? Pero hay algunos que son los hasnamuses que han cristalizado incluso el cuerpo mental, que eso ya es lo más diabólico. Y estos bueno, también están en ese planeta de la retribución eterna, que es como una especie de infierno o cárcel destinada para ellos. Y claro, ahí podrían entrar muchos de estos Amalekim, que como se sienten destituidos, pues dicen, vale, yo no, pero tú tampoco, yo te voy a arrastrar conmigo. La cola del dragón. Y de ahí deriva el Satán, que es el que no se quiso postrar a Adán. Mm. Era una raza de seres, ¿no? Que se mezcló incluso con la raza adámica. Yo pienso que cuando Génesis 2 dice que estos seres del cielo, formados de Adama, que le presentó Yuhab Elohim a Adán, y que no fueron ayuda idónea, son precisamente lo mismo que cuenta el Corán cuando habla de Iblis, ¿no? El Iblis que no quiso prostrarse ante Adán cuando le dijeron, sirve a Adán. Alá le dijo, sirve a Adán. Pero dijo, no, yo soy un ser de fuego, yo vengo antes. Un ser de fuego que no se apaga. Es una naturaleza astral. Un seraf, ¿no? Como lo dice la sabiduría hebrea.
un seraf o sirviente ministro de fuego, pueden ser también querubines, Sí, un querub también. un, un querub, ¿no? Un guardián, pero claro, no hizo su función. Pero yo pienso que estos guardianes vinieron incluso a morar a seres que eran adámicos y ahí cayeron los adámicos mezclándose con estas inteligencias, ¿no? Mario Saban, en su tesis doctoral, interpreta precisamente que Samael es el inconsciente de Adán y que Lilith pues, es también su subconsciente, su psique, podríamos decir. Sí. Es una postura que está muy extendida en ciertos círculos más interiores que no interpretan eso pues, como algo meramente De externo. manera religiosa, ¿no? O externa, sí, Claro. correcto. Lilith pues, eran esos cuerpos astrales o psiques que sobrevivieron del mundo antiguo con el viejo cuerpo de Adán, ¿no? El cuerpo que no fue idóneo. Digamos. Siguen pululando por ahí en forma de residuos y claro, se pegan al cuerpo energético y cuerpo astral y desde el inconsciente nos influyen. Eso sí. Podríamos entender esto, Fer, porque ahorita mencionando todo lo que tú has mencionado de acerca de estos espíritus, vamos a decirle así, la sabiduría hebrea, bueno, más bien un maestro que se llama, bueno, yo lo he mencionado mucho en mis videos, Breslov, Nachman de Breslov, Ujú, menciona que cuando este cuerpo muere, o cuando el ser humano termina su existencia en este mundo, él le llama que hay un juicio, ¿no? Y que son como 9 pasos. Tú mencionabas algo de los Amalequín muy interesante, que mencionaba Gurdjieff, bueno, con otro término, ahorita no me recuerdo cuál fue el que dijiste, las pero, mamosas. ajá, claro, él mencionaba que ah, dentro de lo que es el judaísmo, pues se habla del Geinom, ¿no? O la Gehenna. Ujú, Y mencionaba lo mismo, exactamente, que hay cierto tipo de almas, de este tipo de seres que los envían a la Gehenna o al Geinom para como refinarlos. O sea, no puedes tú tener o este tipo de alma o espíritu no puede tener como una trascendencia si no pasa por un estado de ese tipo. Y lo que me llama la atención es que también hay algo que mencionan desde la sabiduría hebrea que a veces como que se pierden, como que no pasan por ese estado, lo que el catolicismo llamaría purgatorio, ujú, eh, que, que se convierten en dibuquín, o sea, como que son espíritus inmundos, que pues como decías tú, ¿no? Ah, bueno, no puedo yo, pues te voy a cargar a ti, ¿no? Y pues dentro del judaísmo se conoce que hay como cierto tipo, y lo digo así entre comillas, posesiones de dibuquín, de ujú. seres que fueron antes humanos, que están como en esta tierra y que hay una zona que le llaman como el tártaro, como una zona oscura, El en donde inframundo. estos seres, ajá, como el inframundo, en donde caen y buscan algún huésped humano que tenga las mismas afinidades que ellos, pues para Ujú. seguir haciendo lo que hacían en vida, ¿no? Claro. ¿Podríamos entender a los amalequín como este tipo de dibuquín? Yo ¿O pienso es que los otro nivel más amalequín bajo? claro, es más bajo. Los amalequín tienen mala leche y tienen cierta inteligencia retorcida, ¿no? Pues son samaelianos, entonces conocen artes oscuras. O sea, que no son meros espíritus humanos que vivieron en un cuerpo físico y tuvieron vicios. Por eso son más bien lo que llamamos espíritus inmundos o obsesores. En cambio, los ángeles caídos o demonios de alto rango no son meros obsesores. Estos ya Se son son, Shedim, entonces, los amalequín. claro, los Shedim son destructores, pero hay cierto tipo de entidades demónicas que a lo mejor no te atacan directamente, violentamente o infundiéndote pues, una pasión, sino conduciéndote con engaños y artes de seducción a la destrucción, poco a poco. Y van sembrando aquí una semilla, allá otra, y están metidos en la religión, en la espiritualidad, en la política. Trabajan a través de todo eso.
Entonces, claro, cuando la gente muerde el cebo, cuando quiere salir, hay algo que no funciona porque tiene la semilla de la división dentro. Eso es lo que yo veo muchas veces, ¿no? Que gente que, teniendo potencial espiritual, se deja llevar por este orgullo angélico que dice, nada, nosotros somos mejores, ¿no? Pertenecemos a esta casta, a esta raza, Sí a pasa esta mucho en las religión. religiones. Claro, Sí. O sea, el cristiano dice, nosotros somos el nuevo Israel. Y nada más somos claro. nosotros los que entramos, le damos la entrada a los demás, pero tienen que cumplir con ciertas cosas. El Mm, judaísmo dice, nosotros siempre hemos sido Israel, no hay otro más. mm, Estamos esperando un Mesías porque no ha llegado el Mesías, ¿no? Entonces, eh, claro. es un espíritu, como tú dices, orgulloso, angélico, ¿no? Eso se dio incluso en lo que era la primera congregación. En los primeros siglos, en el siglo I o II, hubo grupos de trabajo dentro del cristianismo, o el grupo de Pablo, que podríamos llamar, los nazarenos, como se les llamaba, Ujú. que estaban muy en sintonía con la verdad. Lo que pasa es que utilizaban un lenguaje que hoy en día pues, no se entiende bien, pero había una verdadera congregación y grupos, y Mm. estaban por Edesa, ¿no? La zona que hoy es Turquía, Oriente Medio, en Éfeso, por ejemplo, había una comunidad, Corinto, en Roma también habría algún grupo, en el país de los Gálatas, la zona de Francia, había grupos distribuidos de trabajo interior que en aquellos primeros siglos pusieron en jaque al Imperio Romano. Y el Imperio Romano no podía con ellos. Entonces tuvo que exterminarlos, perseguirlos y matarlos a espada. Esos eran los verdaderos cristianos, entre comillas, si podemos utilizar esa expresión, que en realidad es una expresión muy antigua, porque los cristianos eran los seguidores de Cristos, los Ujú. que había un Cristos egipcio, que era Cristos Serapis. Es una combinación de Osiris y el buey Apis, ¿no? O sea, del ángel caído que se encarna en un cuerpo y que es desmembrado, pero luego reconstituido, ¿no? Por Isis. Horus le venga y digamos que eso es la resurrección, ¿no? Dentro de la religión egipcia. Entonces, el dios Serapis o el Cristo Serapis era un dios barbado cuyo sacrificio y cuya sangre lavaba los pecados de la gente. Entonces, claro, cuando las gentes de aquellos tiempos vieron que la enseñanza de Pablo o de los seguidores del Mesías se parecía incluso a esa enseñanza egipcia, les comenzaron a llamar cristianoi. Porque claro, era externo, ellos mismos no se llamaron a sí mismos cristianoi, eran netzarim, ramas, Netzarim, nazarenos, ujú. el camino, como se les Nazarenos. llamaba también, Derek. Pero claro, en esos tiempos había una línea de trabajo muy interesante. Sin embargo, los ángeles caídos estaban ya operando para sembrar la división. Y ya hacia el siglo II, mediados, es cuando comienzan a surgir ya enseñanzas torcidas, los famosos gnosticismos más extraños que incluso demonizan, o sea, al Dios del Antiguo Testamento, o que pues tienen rituales extraños de adoración a la serpiente, ¿no? Como los sofitas, donde dicen que la serpiente del jardín del Edén era en realidad la buena, cuando es en realidad la voz de esos ángeles caídos, ¿no? Aunque hay textos dentro del gnosticismo que pues, son valiosos, como los que Sí, mencioné hace claro. tiempo, ¿no? Los de Valentín, los de Silvano, que era un apóstol discípulo de Pablo, ¿no? Pablo mismo pues, tiene muchas enseñanzas que son muy gnósticas. Cuando dice el Dios de este tiempo, o el Theos Toaionos, el Dios de esta era, ha engañado a los corazones duros y les ha hecho creer una mentira, a los que no siguen el verdadero mensaje del Mesías. Es curioso porque te preguntas quién es ese Zeus Toaionos, Correcto. ese Dios de esta era. Segunda de Corintios 4:4 me parece que es. Y eso es muy gnóstico en el sentido de que los gnósticos pensaban que hay un demiurgo un malvado que engaña a las almas, pero eso es una mala comprensión porque Pablo no te dice que sea malo. Es un Zeus Toaionos, o sea, es una inteligencia divina que está a cargo de este mundo, este aion, que es en realidad pues, un mundo cerrado, porque
tuvieron que poner barreras para que el mal no se extendiese al resto del universo. Por eso aquí fueron exiliados los ángeles caídos y se les impidió pasar, ¿no? Es que ese es el Uroboros, ¿no? El famoso dragón o serpiente que se muerde la cola y que es Ujú. una estrategia del propio sistema inmune divino. Así lo interpreto yo. Yo no creo que haya un Dios malo, ni que Pablo haya hablado de un Dios malo, uf, mucho menos el Mesías, ¿no? Quien Sí, dijo, claro. el príncipe de este mundo ha sido juzgado, pero claro, dice príncipe, no dice Dios. El príncipe o arconte de este mundo es un ángel caído, Amalekim, los Ujú. Amalekim, el hombre que sembró cizaña en el jardín del Edén, el hombre enemigo. Y a este respecto, el otro día me acordé de un pasaje de un libro de un alumno de Gurdjieff que se llamaba Stanley Knott. Yo conocía a su hijo, Mm. Alan Knott, y este hombre, Stanley Knott, tenía, digamos, una capacidad de comprensión de las enseñanzas antiguas muy grande. De hecho, tradujo un poema hermosísimo llamado La Conferencia de los Pájaros, de Attar, un poeta sufí. Y bueno, en su libro Diario de un alumno, que es altamente recomendable para la gente que quiere comprender estas enseñanzas, hay una parte que es preciosa. La voy a poner aquí, la voy a compartir porque Adelante. la puse en PDF, ¿no? Sobre los ángeles tontos. Lo publicaré en el blog porque no tiene desperdicio. Dice, en respuesta a una observación de alguien, Gurdjieff empezó a hablar sobre los ángeles tontos y dijo que si un hombre trabajaba sobre sí mismo y se libra de elementos indeseables, será mejor que un ángel, un ser con más comprensión y experiencia. Uno de nosotros, que quizá había bebido un vaso de Armagnac más, porque estaban reunidos, ¿no?, con Gurdjieff, seguramente en Ujú. su apartamento de París, en mitad de la Segunda Guerra Mundial, imagínate. Sí. Dice, uno de nosotros hizo una pregunta en ese estado ebrio. Y dice, y comenzó a hacerse un poco el sabiondo. Y Gurdjieff, dirigiéndose a él, le reprochó por no tratar de comprender lo que por asociación trajo a mi memoria un pasaje de la Pistis Sofía, que es un texto clásico del gnosticismo, que incluso se Ok. conocía, pues, en el siglo XIX, XVIII. Y en ese texto dice que Andrés, uno de los apóstoles, le dijo a Jesús, no Jesús, como dirían, no te enfades conmigo, sino ten paciencia y revélame el misterio. Es para mí difícil, no comprendo. Y Jesús le dijo, bien, pregunta y te explicaré claramente. Es un asunto prodigioso para mí, dijo Andrés, cómo los hombres del mundo y en el cuerpo de esta materia, si salen del mundo, pasarán a través de estos firmamentos y soberanos señores dioses, grandes, invisibles, y entrarán al reino de la luz. Y Jesús le dijo, con enojo, ¿cuánto tiempo tendré que soportarte? Eres tan ignorante que aún no comprendes. ¿No sabes que tú y los ángeles y arcángeles, los dioses y los señores y soberanos, y los grandes de la emanación de la luz y toda su gloria, están hechos de la misma pasta, materia y sustancia? Todos ustedes son de la misma mezcla, pero los grandes, al purificarse a sí mismos, no han sufrido ni se han afligido. Pero tú eres el desecho de todos ellos, y sufres y estás afligido al ser vaciado dentro de diferentes clases de cuerpos en el mundo. Ahora, Andrés y todos ustedes, cuando se hayan purificado a través de sus sufrimientos, subirán al reino de la luz, y si alcanzan la región del gran Señor de la Luz, traduce, en realidad sería maestro, ¿no? El Padre de Luces, Ujú. o el bendito, serán reverenciados entre ellos porque ustedes son el desecho de su materia y se han vuelto más puros que todos ellos. Es precioso. Sí, porque habla de que, vaya, el ser humano tiene un gran potencial para lograr ser, pues Ujú. Claro, realmente más puro que los mismos ángeles que nos menospreciaban, ¿no? Y que decían, eso no es. crees ese Ujú. Adán, no crees ese Adán que va a echar a perder todo, ¿no? En realidad ellos Ujú. por orgullo se equivocaron. Esa es la clave, ¿no? De hecho, aquí continúa diciendo, esto también ayuda a explicar lo que Gurdjieff nos decía constantemente, que éramos merde de la merde, ¿no?
En francés es la mierda de la mierda. O sea, Sí, los sí, ángeles claro. caídos son mierda, pero nosotros, como humanos descendientes de ellos, tenemos una cultura que es mierda. Y es así. O sea, no hay nada más que ver las noticias, ver el mundo, la guerra, los enfrentamientos de religión, los engaños entre personas que se dicen incluso familiares o amigos, ¿no? Es todo mierda. Y Correcto. Attar, el poeta sufí, en la conferencia de los pájaros dice, cuando el alma estaba unida al cuerpo, era parte del todo. Nunca ha habido un talismán tan maravilloso. El alma tiene una parte de lo que es superior y el cuerpo una parte de lo que es inferior. Fue formado de una mezcla de vasta arcilla y de puro espíritu. Con esta mezcla, el hombre se volvió el más sorprendente de los misterios. Y eso es lo que se cuenta en esas tradiciones antiguas, ¿no? Ya sea en el Corán, el libro del Génesis, mitos sumerios. Hablan de lo mismo con diferentes ropajes, con diferentes niveles de comprensión también, ¿no? Ujú, Porque no podemos comprender los mitos antiguos como meros relatos de entretenimiento, sino que son fruto de escuelas esotéricas, escuelas interiores. Pero estas escuelas lanzan sus semillas o su arte en forma de narraciones, música, monumentos, y que cada cual comprenda aquello que le permite comprender su nivel de ser. Por eso, cuando yo voy al Génesis, cada vez descubro cosas nuevas. De hecho, hay una corriente dentro de lo que es incluso la Cábala, que dice que cuando Elohim manifiesta, hagamos a Adán a nuestra imagen y semejanza, que no se refiere directamente al bendito, porque el Ein Sof correcto. y su primera emanación está más allá de Elohim, o sea, de las fuerzas angélicas o de la naturaleza. Entonces, que en realidad Correcto. Elohim hace referencia a ángeles o incluso al universo hablando consigo mismo o hablando con el bendito Ujú, o ángeles que incluso pueden incluir lo que el libro del Tania llama el alma de Israel. O sea, que sería el propio alma de Israel que estaría incluido en esos Elohim. Algo que se fundamenta incluso con pasajes de la Tanakh, ¿no? En los Salmos de ujú. David, Salmo 82, que lo mencionó el maestro, ¿no? Dice, Vosotros sois Elohim Elohim. sois, pero morís como humanos. Los Elohim se encarnaron como jueces supuestamente para guiar a la humanidad, pero cayeron como humanos. Se está refiriendo a los ángeles caídos. Es que tú te pones a investigarlo y a eso se refiere también el SOAS, con los Bene Elohim, ¿no? Los Ujú, hijos de Elohim. O si son hijos de Elohim, son una extensión de Elohim. Hagamos a Adán a nuestra imagen y semejanza. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Elohim? Los que son, de algún modo, hechos a imagen y semejanza de Elohim, ¿no? Elohim son fuerzas angélicas sí, que vinieron, pues, a generar un tipo de humanidad quizá más elevada, pero que cayó. Entonces es muy profundo esto, porque dentro de las interpretaciones judías no hay consenso. Por lo menos, como se suele decir, cuando hay tres judíos discutiendo sobre lo que un pasaje quiere decir, salen cinco opiniones, ¿no? sí, Y en ese pasaje en concreto, donde se dice que, pues, Elohim, no Dios, sino Elohim, elaboró o reconstituyó el mundo que se había vuelto un caos, tohu wabohu, ajá, en siete pasos, ¿no? Entonces fue poniendo bases para que todo ese universo caído se reconstituyese o se reorganizase y que lo que había sido destruido, corrompido, pues fuese purificado. Y para eso, claro, en el sexto paso hacen a Adán. Primero, digamos que lo crean, no lo hacen, sino que el primer paso es gestarlo en un mundo espiritual, porque la ujú, creación, lo que se llama creación es gestación en un mundo espiritual. Entonces, no dice hicimos al hombre a nuestra imagen y semejanza, sino dice a imagen suya lo creó, ujú. el mundo de Beria. Y Sí, después en correcto. Génesis 2 viene la formación. Dice Yud-Hod Elohim, que ya no es Elohim, sino que es Yud-Hod Elohim. Formó a Adán del polvo de Adama. Es un plano astral de formación de un alma. ¿Por qué?
Adama era irrigada por ese vapor que subía de Eretz, la tierra física, Ujú. y que estaba habitada por especies, evidentemente. No había Adán para arar la tierra, es decir, no había ningún ser espiritual para trabajarla interiormente, para purificar esas pasiones, esas energías tóxicas. Entonces necesitaban unirlos incluso con estos Benea Elohim, que poco a poco se va desvelando, ¿no?, ese misterio. O sea, hubo inteligencias, arquitectos, que formaban parte de la madre o el conjunto de inteligencias angélicas universales que tienen como misión, pues, sembrar posibilidades de evolución. Sí, claro. Pero O como sea dijo el que maestro, sí, de acá hay mucha tela de dónde cortar porque creo que todavía hay mucho para hablar porque ¿qué pasa? De acuerdo a lo que nos estás compartiendo y relatando, pues es que entonces había que arreglar algo que ya estaba descompuesto, ¿no? Lo que quiere decir que hubo previas existencias de otro tipo de humanos o inteligencias o como lo quieras llamar, ¿no? ujú, Entonces, le puede surgir mucho, puede surgir varias preguntas y a los que nos están viendo ahora, en el sentido oye, pero ¿no se supone que cuando la inteligencia mayor, o digámoslo así, el Ein Sof, el Ein Sof Ahur, como cuenta la Kabbalah, lo del Simsum, ¿no? Digamos el Simsum Aleph, se contrajo, ¿no? Y extendió esa kaf, esa línea de luz para la formación del universo, de los universos. ¿Dónde fue el punto en que esto se quebró? Viste que está el Shevirat Akelim, ¿no? La ruptura de las vasijas, pero a lo mejor me voy a una pregunta que no se puede contestar, ¿no? Pero es, ¿por qué tuvo que suceder así? ¿Por qué tuvo que haber una falla y en donde, como la otra vez hablábamos, estos ángeles que se convirtieron en ángeles caídos tuvieron que meter sus narices supuestamente ujú, para corregir esa ruptura, ¿no? Porque quisieron corregir algo que ya se había quebrado. Y es que es un misterio muy profundo. O sea, ¿por qué tuvo que haber una ruptura y entró todo esto en emergencia y después, pues se le llamó a la mente cósmica universal Mashiach a que encarnara para empezar a arreglar todo esto que pues nadie pudo reparar, ni mismo los ángeles caídos, ¿no? O sea, claro, ujú, surge esa pregunta, o sea, ¿por qué claro. diablos, digo, perdón la expresión, ¿no? ¿Por qué diablos estamos viviendo en un mundo donde, pues en vez de estar arreglado, que era el objetivo, pues se fue desgajando más y más, ¿no? Sí, bueno, eso lo podemos comprender desde nuestra propia experiencia mundana. Tú a un niño, a tu propio hijo, no lo vas a retener en casa siempre. Le vas a educar, le vas a dar una serie de instrucciones, pero luego tienes que dejar que salga de casa para explorar el mundo y aprender por sí mismo, para que adquiera un nivel de comprensión digno de su reino. Es como, pues, los reyes, ¿no?, que entrenan a sus propios hijos para que un día puedan ser reyes también. Entonces, los mitos antiguos nos hablan de que hubo unos hijos que se salieron, ¿no?, de la casa del padre. El Ujú. maestro pues habla de la parábola, ¿no?, del hijo pródigo que se dio cuenta, ¿no?, de que estaba viviendo entre algarrobas, comiendo con los cerdos, y se arrepintió y volvió, volteó su conciencia hacia la Virgen y Ujú. le hicieron una fiesta. Pero los que estaban en el reino, o sea, los que no habían caído tanto, sino que se habían quedado en casa, dijeron: ¿por qué le haces una fiesta si es el que ha Sí, caído, ¿no? O sea, ahí está el orgullo angélico que tienen ciertas inteligencias y que necesita ser purificado también. O sea, el ego, el ená, cuando está oscurecido por la ignorancia, por la falta de comprensión, se vuelve satánico, porque es un ego egoísta, no un ego que sirve. Y en este sentido, Gurdjieff dijo cosas maravillosas. Claro, esas cosas
las transmitió en su obra, que es dificilísima de leer. Él tiene 5 primeros libros, que lo hizo a propósito, ¿no? Como la Torá. Él dijo que su Del todo y de todo, que es la primera serie, también llamada Relatos de Belcebú a su nieto, o una crítica objetivamente imparcial a la humanidad, en esos 5 libros explica cómo Belcebú, el ángel caído, es exiliado con su tribu a este sistema solar y se instala en el planeta Marte y empieza, pues, a ver lo que hacen en los planetas, incluso la Tierra, porque había cometido errores de inmadurez. Había metido sus narices donde le llamaban, decía Bourdieu. Y entonces, en ese cuento maravilloso de Bourdieu, pues este ángel caído comienza a ver incluso que en la Tierra pues, están produciendo eventos raros. Están haciendo como experimentos, ¿no? Modificaciones que implantaron un órgano a la humanidad, ¿no? Para que no viese la realidad tal cual era. Porque durante un tiempo la humanidad tenía que servir para empujar a la Luna hacia afuera, porque la Luna se estaba cayendo hacia la Tierra. Entonces necesitaban que los seres vivos proyectasen energía. Entonces los ángeles caídos dijeron, uy, eso es injusto. Vamos a contarles, ¿no? A los seres humanos que están haciendo eso con ellos, ¿no? Que yo creo que tiene mucho que ver con la historia del Génesis, ¿no? Ujú, Cuando Nahash le dice, no quiere que seáis como Elohim, se os abrirán ujú. los ojos. Pero según vas avanzando en el mito de los relatos de Belcebú, vas viendo incluso el sentido que pueden tener estas inteligencias caídas, ¿no? Bourdieu dice que hay 3 fuerzas primarias en el universo, que son la afirmativa, la negativa o receptiva La y la reconciliante. reconciliante. Entonces él lo que viene a decir es que para que pueda haber vida y regeneración, tiene que haber una interacción de las 3 fuerzas. O sea, que tiene que haber incluso un universo donde hay tendencia al mal y a la entropía, a la destrucción, al engaño, a la ignorancia. ¿Para qué? Para que con la fuerza afirmativa tú puedas superarlo y ser reconciliado. Porque todos nosotros somos hijos del Adán caído, a un nivel Sí, humano, evidentemente. a un nivel humano, sí. Tenemos también esa otra inteligencia pura, no caída, la conciencia divina, ¿no? Que se nos dona. Entonces, con eso tenemos que hacer una redención en nuestro propio cuerpo. Por eso, en los relatos de Belcebú, Belcebú le narra la historia a Hussein, su nieto. Es curioso porque Hussein era también el nieto de Mahoma, de Mohammed. Mira, Hay mucha simbología sufí y yesidi y sumeria dentro de los relatos de Belcebú de Bourdieu. Y en su tercera obra, porque él tiene esos 5 libros, los relatos de Belcebú a su nieto, luego Encuentros con hombres notables, que es una autobiografía con componentes simbólicos, y en su tercera obra, La vida es real solo cuando yo soy, que es preciosa también, porque ahí ves el lado humano de Bourdieu. Ahí dice que el bendito, el Padre, para recordarse a sí mismo, tuvo que alejar a su más precioso hijo, su más amado hijo, para que constituyese un factor de recuerdo para él. Entonces, cuando Bourdieu se dio cuenta de eso, comenzó a aplicarlo a su propia vida. Dijo, vale, yo tengo que hacer uso también de aquello que me duele, aquello que más me hace sufrir. Igual que el Padre de las Luces, pues permitió que su hijo o que su de su estirpe de hijo. ángeles se alejasen de la casa para que aprendiesen por sí mismos, o sea, que no lo recibiesen todo sin mérito. Incluso en la Cábala, ¿no? Dicen que hay un pan de la vergüenza. Pues claro, nosotros también aquí en este mundo, de algún modo estamos cerrando el círculo. Y del mismo modo que el Padre Universal se recuerda a sí mismo con esa fuerza negativa que tiene que ser reconciliada, nosotros tenemos que recordarnos con ayuda de aquello que nos hace sufrir. Es curiosamente el punto del desarrollo de esa parte del cerebro mm, Ujú. que mencionaba antes, ¿no? Sí, 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 Hay correcto. un área del cerebro que crece cuando nosotros resistimos
aquello que pues es fácil, los placeres o las pasiones, la inercia. Y cuando hacemos un esfuerzo por superarnos, por crecer, eso es ser reconciliados poco a poco. Simplemente estamos terminando o cerrando el círculo que los ángeles caídos no cerraron. Por eso, incluso en el sufismo se dice que cuando un humano evoluciona, vale por 99 ángeles. O Ok, sea que ya no somos meros Elohim, sino hijos del Padre, divinos, que de algún modo pues, seguimos el camino del Maestro, que se hizo humano. El Logos vino a morar, se hizo entre carne y dijo, yo nosotros. soy el camino, la verdad y la vida. Y se les ha dado la posibilidad de ser hijos de Dios, aquellos que escuchan la enseñanza. Eso es ser reconciliados totalmente, porque siendo herederos del Adán caído lo llevamos dentro. O sea, el alma del Adán caído contiene fragmentos de ángeles caídos. O sea, que estamos Correcto. reconciliando a todos, estamos reconciliando a ángeles caídos, animales, las plantas, el mundo vegetal, el mundo mineral, todo se está reconciliando en nosotros. Y eso es impactante, Y impresionante. aquí surge una pregunta, Fer. Ah, y que puedo pensar que muchos de los que nos ven les podría surgir. Por eso la quiero hacer. Estamos hablando de unos nombrados Benei a Elohim, ¿no? O Bene a Elohim. Ujú. El término Elohim, como tú bien sabes, un término hebreo, se le ha traducido comúnmente en las Biblias como Dios, ¿no? Y como que esa parte es un poco confusa porque estabas hablando del relato justamente de lo que mencionaba Gurdjieff, de cómo la inteligencia mayor o el Padre de las Luces se recuerda a través de este sufrimiento de dejar que sus hijos dejen pues esa su morada. Se está refiriendo a los dos, me refiero a estos Benei, a Elohim y también a nosotros como parte de Adán. Digo, si somos fragmentos, ¿no? Como decía Gurdjieff, merde de la merde, es decir, este, entonces que somos hermanos de estos seres, es decir, ¿por qué se les nombra Bene Elohim? Su padre principal es nuestro mismo padre. Ahí hay un tema interesante porque el maestro a los fariseos les dice, vosotros sois hijos de vuestro padre, el acusador, ¿no? Que Sí, fue correcto. pues, un asesino desde el comienzo. Pero claro, ese padre no es el padre de las luces, no es un dios, es el hombre enemigo. O sea, se refiere a Ujú. la estirpe del Satán, que el Satán, como se suele decir incluso en enseñanzas cabalísticas, tiene una chispa de Kedusha, o sea, tiene parte de esa conciencia divina. Lo que pasa es que la conciencia divina tiene que ser desplegada y tiene que ser comprendida, pero el Satán no tiene toda la conciencia divina, o sea, es una chispa, un destello. Entonces, no podemos considerarnos hermanos Ujú. de aquellos que solo tienen pues, una mera chispa. Podemos considerarnos hermanos de aquellos que son parte del árbol de la vida y que manifiestan el árbol de la vida, que pueden estar caídos, ¿no? Los israelitas mismamente cayeron en el desierto adorando al becerro de oro, que son enseñanzas de Orión, las enseñanzas de Osiris, que son los ángeles caídos. Ellos tenían como misión aprender una lección, tanto si lo sabían como si no. Algunos se redimieron, porque enseñanzas antiguas dicen que el propio ángel el caído, Melectaus, como lo llaman en el yesidismo, fue perdonado por Dios cuando comenzó a servir realmente y cuando se dio cuenta, ¿no? De su error, que es el mismo outcome o destino que le pone Gurdjieff en sus relatos de Belcebú, ¿no? Belcebú va viajando en su nave Karnak hacia la estrella polar. Curioso, porque en muchas enseñanzas se dice que la estrella polar es lo que representa el eje espiritual, o sea, lo que los alinea con el universo entero. Entonces las almas ascienden por el polo.
Y en la sabiduría hebrea se dice que el polo en torno al cual está Draco, ¿no? La osa menor y la osa mayor, representan un sistema más elevado, el Teli, lo llaman, del cual cuelga nuestro sistema solar. Pero las almas que vienen de ahí, que son adámicas, muchas de ellas, y que no cayeron, pues vienen como ángeles. Otras sí que cayeron. Entonces, dentro de los relatos de Gurdjieff, hay una tesis que, si no la interpreto mal, lo que viene a decir es que en realidad Belcebú es Adán. Porque dice, Hussein, el nieto de Belcebú, se atrevió a llamar zánganos a los humanos, porque le estaba contando lo que hacían en la tierra, ¿no? Y llega un momento en que dice, uy, pues, qué vagos son estos humanos, ¿no? Que no quieren trabajar. Y Belcebú le dice, si se llegan a enterar de que tú les has llamado así, te descuartizarían a ti y a toda tu familia, siguiendo todos tus ancestros hasta llegar a Adán. Entonces, claro, y eso lo subrayó Gurdjieff, dijo expresamente que se pusiese eso en cursiva, porque es su interpretación, ¿no? Que probablemente es así, porque en realidad los mismos ángeles caídos estaban dentro de Adán Kadmon, por tanto eran como una parte del Adán, el Adán de arriba, no el Adán letatá, el Adán de abajo que es hecho Sí, correcto. del polvo. O sea, hay como dos Adanes, ¿no? El O Adán sea que el espiritual, origen, claro, perdón que te interrumpa, o sea que el origen de los Bene Elohim sí fue un origen desde el Adán espiritual. Kadmón y lo podríamos entender como que sí eran parte de, o sí eran hijos del bendito Padre de las Luces. O sea, Hijos de o la cómo lo madre, más podemos, bien, de la hijos de madre, ok, Elohim, porque una ok, cosa es ser hijo del padre y otra cosa es ser hijo de la madre. Hay un momento en el cual el maestro Ishu le dice a los apóstoles y a los que le rodeaban, los que hacen la voluntad del Padre son mis hermanos, mis amigos y la madre, mi verdadera madre. sí, O sea que cumplir la voluntad del Padre es ser parte de la madre, que es Elohim. Porque incluso en la enseñanza de los sabios hebreos se dice que Elohim está obedeciendo los mandatos del Padre. O sea que de algún modo nada habría acontecido si el Padre de las Luces hubiese dicho, no, este tipo de universo no, porque lo habría destruido con su voluntad. Porque en cierto sentido pues es omnipotente. O sea, puede emanar un rayo de luz que destruya todos los mundos, pero no lo hace sí, por correcto. misericordia. Entonces permite que dentro de la madre del útero cósmico, del vientre cósmico, se gesten inteligencias que a su vez pues, purifiquen esa energía residual de la serpiente que va saltando de universo en universo y que no se puede destruir, porque es una tendencia entrópica que en este tipo de universo no se puede destruir. Se puede transformar, eso sí, pero es un residuo frío, lo que llaman Kar, ¿no? Es curioso porque Sí, Gurdjieff correcto. va en la nave Karnak, y Karnak era un templo de Egipto, templo de Karnak. En Luxor hay un templo del hombre Sí, que está hecho como una similitud del ser humano, ¿no? Se parece mucho al templo de Salomón y las catedrales, ¿no? también. Las Ujú. catedrales, sabes que tienen pues una naos central y luego dos naos laterales, ¿no? Aquí estaría el altar y aquí los brazos. Los brazos en el árbol sefirótico son Gesed y Geburah y aquí Malkut. Correcto. O Sí, sea, son un reflejo del árbol sefirótico, pero que le faltan esferas, ¿no? Aquí en este templo le falta la cruz, pero cada una de estas columnatas hacen alusión a esa parte del cuerpo. Esto lo estudió Schwaller de Lubick, que era un egiptólogo independiente. O sea, no se deja llevar por las fantasías de los egiptólogos convencionales. En realidad no comprenden lo que era el antiguo Egipto. Por lo menos dicen muchas tonterías, ¿no? Y en estos templos egipcios, que fueron evidentemente inspirados por las enseñanzas de los habitantes de la Atlántida, que eran ángeles caídos, o se encarnaron en la Atlántida, como dice Gurdjieff,
El mismo Gurdjieff hace un relato en su obra sobre cómo comenzó eso, ¿no? Pues en el antiguo Egipto ya se hacía una alusión de que el ser humano es una analogía del todo del universo y de algún modo claro, está reflejando a la madre universal. Pero claro, ellos no comprendían la luz del Padre. Akenatón introdujo el monoteísmo en Egipto y aparece pues, adorando a los rayos del sol, ¿no? Pero el sol es parte de Elohim, es una Ok, inteligencia solar astral que es parte de la madre que transmite vida, evidentemente, porque sin el sol pues no hay vida. Gurdjieff mismamente dice que la vida viene del sol. Es curioso, ¿no? O sea, que sí, claro, en sus enseñanzas ya te diga que esa inteligencia solar, los hidrógenos finos, como él decía, sí. permiten que surja la vida. Pero claro, no todo el mundo es capaz de llevar la vida a su máximo nivel de evolución. Solo el ser humano puede conectarse ya no solo con la madre, sino con el padre, que esta es la enseñanza de Yeshua. De Yeshua, correcto. Nadie va al El logo Padre se hace si no es carne. por Eso es, correcto. eso es. O sea que entonces acá está la diferencia entre los Bene Elohim y nosotros como el Adán renovado. Ellos Y de alguna manera no tienen ese acceso a, o porque no lo pueden comprender o porque no lo han trabajado, ese acceso al Hijo, ¿no? Que nos lleva al Padre. claro, Y nosotros sí, porque a través de la mente cósmica universal, digamos, lo voy a decir entre comillas, tenemos pase directo al Padre cuando claro. nosotros logramos comprender y hacerlo parte de nuestra vida. Entonces, lo que dice Gurdjieff hace sentido, a pesar de que en ese sentido humano somos merde de la merde, como dice él. Al final de cuentas, entra la energía reconciliadora, es Ujú. decir, el Hijo, ¿no? En esa escena que comentabas, cuando le dice uno de los ladrones, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y él mismo le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Claro. Entonces, él nos da el El, par- acceso, el paraíso es un estado, no es un es estado. el Sí, reino sí, último, sí, pero correcto. le da acceso a ciertos seres que evolucionan y que reconocen al maestro. Lo podríamos Porque, entender como el Goshen, ¿no? Que cuenta cuando era el tiempo del Misraim de Egipto y que los hijos de Israel estaban en una zona aparte o sea, estaban en Egipto, pero estaban en el ujú, Goshen, ¿no? O sea, lo entiendo como ujú, un estado de conciencia diferente y que las mm. plagas y que lo que pasaba a Egipto pues no les dañaba. Sí, el paraíso, como decía Gurdjieff, es para 1 o 2 días, pero hay que ir al absoluto, al sol absoluto, decían, que es la Correcto. casa del Padre. Sí, en el paraíso pueden sobrevivir muchos seres redimidos, ángeles caídos, pero claro, ahí ya no sabemos si todos los que cayeron pues, están en el mismo rango. Yo creo que no. O sea, que habrá algunos que están destituidos y que tienen que sufrir mucho reciclado para ser reintegrados. Ellos Y habrán otros, sido redimidos, perdón que te interrumpa, habrán sido redimidos cuando fue el tiempo de que el maestro, como dice la escritura, descendió a las profundidades de la tierra. claro, eso es una interpretación que se da dentro de la enseñanza del Nuevo Testamento, ¿no? Que el maestro pues bajó a predicar a los espíritus encarcelados, esos espíritus que habían abandonado sus moradas. Esto lo cuenta Judas Tadeo en una de sus cartas, ¿no? En el Nuevo Sí, Testamento. correcto. Y claro, estos espíritus que abandonaron sus moradas, pues eran los Benea Elohim. Entonces, ellos escuchando la enseñanza del maestro pueden ser redimidos, que es de lo que habla básicamente. Pues también Gurdjieff, ¿no? Con el relato de Belcebú. Baal Zebú es el señor o maestro de las moscas. Ujú. ¿Y las moscas a dónde van? A la mierda. A la merde. Por eso, Te lo digo por en eso, francés, claro, para que se oye más fino. sí, es verdad, suena más finolis, ¿no? La merde. Y bueno, con la merde también se hace abono para Sí, correcto. el campo, los jardines. Así que también tiene un valor. No es algo totalmente desechable. Así que Claro. hay incluso posibilidad divina
en la merda y en la merda de la merda. Porque de ahí surgen jardines. Claro, de ahí el gane de, ¿no? O sea, también, o Eso sea, es. es un estado, no es el absoluto de los absolutos, pero está ya un pasito, ¿no? Entonces, pues sí, a veces no nos podemos a pensar que cuando las situaciones de la vida son una merde, ¿no? Y que todo sale mal, no nos damos cuenta que quizás se está generando el árbol de Una las vidas en posibilidad. nosotros. Y bueno, pues esos ángeles caídos que se convirtieron, pues Azazel, Belcebú, se les ha dado tantos nombres. Melek-Taus, el pavo real, que es lo que da problemas, ¿no? La cola del pavo real, como decían los alquimistas. La famosa Kundalini que tanto adoran tantos, ¿no? Eso viene de los ángeles caídos. Y es el poder de la imaginación, como decía Gurdjieff. Claro, la imaginación nos metió pues, en el país de Alicia. Y hay que desidentificarse, romper los lazos con toda la fantasía egoísta. Y eso es el recuerdo de sí y la conciencia objetiva, ¿no? Así es como cerramos el círculo. En ese sentido, nosotros no nos tenemos que identificar ni con los ángeles caídos, ni con los humanos, ni con nada. O sea, estamos más allá de estar siempre un paso atrás, un paso atrás, un paso atrás, hasta ser, pues, el maestro, O nuestro sea, ser. nos podríamos identificar con el Adán renovado, ¿no? O Eso es, sea, el nuevo Adán. el nuevo Adán, ¿no? Lo que nos vino a traer el maestro y lo que Pablo en sus escritos, pues, dejó, ¿no? Relación, en realidad las enseñanzas de Pablo sí son muy profundas y, como decía Pedro Kefa en su momento, los indoctos las tuercen para su propia conveniencia, Bendición. ¿no? Mm, Si él mismo lo decía, que vivía en el tiempo de Pablo, pues, ¿qué pasa, no? 2000 y pico de años después. Pues claro. esto se vuelve un circo, ¿no? Y todo es una tontería y locura, ¿no? En lo que estamos hablando. Y justamente lo que tú comentabas de la influencia de estos ángeles caídos y que mencionaste, pues, los 5 grupos que existen. Fíjate que veo que hay demasiada influencia, pues, en nuestros días. Tú habrás escuchado hablar de este rabino muy famoso que existió, pues, pues, en nuestra época, podríamos decirlo así. Él se llamó Itzhak Kaduri. Dice que se habló mucho de lo que él dejó, de lo que escribió, que había dejado el nombre del Mashiach y todo. Y yo me puse a investigar un poco de su vida, pero en una de esas, buscando algún libro o algo por Amazon, me encontré con un texto, con un libro físico, no lo pude ver, pues viste que a veces puedes comprar el Kindle y te lo quedas digital y no esperas a que te llegue el libro físico, ¿no? Pedí un libro de Ishaq Kaduri, me llamó mucho la atención porque es un libro. Después lo mostraré, bueno, lo tengo aquí en mi librería pequeña que tengo de libros de este tipo. Y no sé si sea un texto realmente de él o sea un texto que sus discípulos hicieron, pero básicamente Fernando trae conjuros como de hechicería. Y me llama mucho la atención porque ¿qué conjuro vas a hacer como para quedarte con la mujer de no sé quién? O para matar a un Mm, hombre. Me llamó mucho la atención. O sea, yo mm. compré un libro pensando que iba a traer otro tipo de cosas, ¿no? O sea, algo pues profundo realmente a nivel del mundo interior, pero me encontré con esa sorpresa de decir, oye, pues yo a mí no me sirve esto, o sea, son conjuros básicamente como pues hechicería. Entonces veo la influencia, suponiendo que sí fueron cosas que él escribió y que él realizaba, pues es influencia totalmente de ángeles caídos, ¿no? Eso es. Sí, la cábala tiene mucho de influencia de Ángel Caído. No hay nada más que ver ciertos ropajes que llevan. Saturninos, total. Entonces sí digo, La cabra, wow. la cabra es uno de los símbolos del ángel caído. Y que llevan muchos rabinos, ¿no? Las coletillas, que Sí, representan los cuernos de carnero, ¿no? Esos son influencias que ha metido ahí Samael y Lilith, pero muchos no las distinguen.
Es igual que las pulseritas, ¿no? O hacer ciertas oraciones para conseguir hacer bajar bendición. Hay algunas que pues sí que pueden estar más en sintonía con la verdad, pero hay otras que no. Y en las propias sinagogas se siguen recitando los cantos contra los nazarenos, ¿no? Sí, Contra sí, sí, los ahí. goín. Hay Sí, unas sí, sí. maldiciones más bien, que se introdujeron en el siglo II más o menos. Y Sí, claro, todo de eso es hecho, brujería. sí, de hecho las conozco, las llegué a ver. Eh, Nunca las llegué a decir, pero sí, existen algún par donde se habla de maldecir pues al que sigue a Yeshua, ¿no? O a Ishu. En los relatos de Belcebú, de Gurdjieff, es el propio Belcebú el que enseña la religión. No, no lo enseña el Padre Divino, no, no, no. Sí, correcto. Son los ángeles caídos. Lo que pasa es que él a veces lo hace solucionando problemas que han generado otros ángeles de su tribu. Por ejemplo, con los sacrificios de animales. Los humanos creyeron que sacrificando animales iban a aplacar pues, las fuerzas naturales, como habían enseñado algunos ángeles. Entonces Belcebú lo que hace es enseñarle a no sacrificar, ¿no? Y le dice, no sacrifiquéis, que ellos también tienen conciencia, es mentira, ¿no? De ahí vienen muchas enseñanzas, pues como las del budismo, que dicen que las hormigas pues, son la reencarnación de la abuela de no sé quién, ¿no? Que la vaca, pues que es sagrada, que son símbolos, son historias que les han venido de información pues, que han podido meter ángeles tratando quizás de inspirar el respeto a los animales, un servicio más que podemos llamar bondadoso, pero hay mucha mentira en numerosas enseñanzas espirituales que están Sí, contaminadas claro. por los ángeles caídos. Pero bueno, ya llevamos 2 horas, ¿no? Ya Que sí. es mucho. Así que bueno, pues gracias por esta maravillosa conversación. Ya continuaremos otro día, ¿no? Sí, claro. Y si hay algo que quieres añadir, pues adelante. Gracias, Fer. Pues no, primeramente darte las gracias también por el tiempo. Creo que, como te decía al inicio y también hace un momento, son temas fascinantes en los que podemos hablar muchas horas, ¿no? Pero sobre todo creo que esto va a traer mucha conciencia en el sentido de saber distinguir quiénes somos a través del recuerdo de sí, que no somos parte, si bien somos una mezcla con esos ángeles, pero tampoco somos ellos y tampoco, como decías, nos vamos a identificar con ellos o con el Adán caído a pesar de la herencia que nos ha dejado, sino que tenemos la posibilidad de ir más allá, de escalar esas tendencias caídas y a pesar de que estamos justamente pues en la cueva del lobo, o como lo quieras decir, pues la luz que el bendito Padre de las Luces nos ha dado a través del Hijo, pues puede superar todo, ¿no? Eh, Se oye bonito y capaz se oye fácil, aunque no lo es. Sí requiere de trabajo, de esfuerzo y sobre todo de ese deseo genuino, razón alejaspía le podríamos llamar, de poder mejorarse, ¿no? Eh, no sé, uno puede estar haciendo un trabajo de luz y compartirlo, ¿no? Como lo estás haciendo tú a través de tus canales, a través de el grupo de estudio que has puesto. Yo en ese punto, pues he intentado o he tratado de imitar esa acción, pues a través también del canal que tengo, aunque no subo videos tan constantemente, ¿no? También a través de un grupo de estudio acá en México, pero también me he dado cuenta que es, vaya, la superación radica en que uno mismo, cada uno que quiere adentrarse en este mundo verdadero,
pues también tiene que hacer su esfuerzo, ¿no? También tiene que trabajar. Hay muchas personas que a veces están esperando que uno como transmisor o uno como aquel que comparte esta sabiduría desde su experiencia, les pueda resolver sus problemas, ¿no? Entonces empieza a existir una dependencia de esa situación. Entonces, como último, quería mencionar esto, eh, como también para dejarlo como mensaje, ¿no? De decir que ni tú, ni yo, ni ningún otro difusor de esta verdad, pues somos los que podríamos resolver los problemas, ¿no? A los demás. Somos un canal seguramente de transmisión de verdad, pero pues nosotros también estamos en el camino de superarnos. Y hay veces que eso, yo creo que también por la influencia de los ángeles caídos a través de las religiones, que cada religión tiene su dirigente, ¿no? Un pastor, un sacerdote, un rabino, no sé cómo se le llamará en el Islam. Imam. Pues, ok, pues la gente los ve como las personas que tienen que resolver los problemas a los demás. Y pues desde ahí ya se está cayendo en un error, ¿no? Porque en realidad cada uno es el que debería de resolver ese estado de conciencia caído, ¿no? Entonces, pues quería dejar esa reflexión, ¿no? De decir, oye, pues superémonos, sí, nos tenemos que ayudar entre todos, porque como decías, no podemos solos, porque nos caemos, nos distraemos, nos desenganchamos de la verdad, pero pues tampoco podemos ser quizás esos sadiquim, ¿no? Que ya estamos iluminados y somos los que podemos resolver los problemas de los demás. No creo que sea nuestro punto. Creo que nuestro punto es, a través del ejemplo, sí, demostrar que se puede ser mejor, demostrar que nos podemos elevar, pero simplemente, a lo mejor algún día alcancemos la estatura, como dice Pablo, ¿no? Del varón perfecto. Sí, es incluso utilizar los problemas y vicisitudes para poder crecer, porque es la fuerza negativa, ¿no? O sea que no estamos para anular todo lo negativo, sino para elevarnos con eso incluso. Porque el nuevo Adán pasa por todo. De hecho, incluso el Buda decía que el hombre iluminado es el que ha tenido todas las experiencias posibles. Es brutal. Totalmente. Hemos pasado por todo el universo y estamos hechos de la misma materia que están hechos incluso los ángeles caídos, ¿no? Por tanto, lo llevamos dentro. No tiene sentido decir, uy, qué malos son, mira lo que han hecho. Pero mamón, si tú haces lo mismo a otro nivel. Si estás en una cultura humana que es satánica totalmente. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Espero que hayáis disfrutado de esta Y por conversación. supuesto. Y bueno, pues que sea un recordatorio para seguir trabajando, seguir recordándonos, remembrándonos, unificándonos, superando esas identificaciones, pensamientos negativos, emociones negativas, trascendiendo nuestra mecanicidad y uniéndonos más y más pues, a esa fuente primordial de vida que nos dona nuestro ser y por tanto constituye nuestra conexión con la sanación. Así pues, unificando mente, corazón y cuerpo, que podamos expresar el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita. Gracias. Gracias.